Buenas noches, Dios los bendiga. Hoy, domingo, queremos compartir con ustedes el mensaje, la palabra del Señor a nuestro pueblo y que llegue el mensaje a todos. Para comenzar, quería informarles que se creó un nuevo grupo de WhatsApp para todos los miembros de la iglesia, para que estemos informados de cualquier novedad que surja en el transcurso de los meses. Y es un grupo cerrado que solamente el administrador va a poder dar la información que nosotros necesitamos para poder recibirlo. Lo que sí, los miércoles tenemos también para recordarles la reunión de oración. Y ese día justamente se abre ese WhatsApp para que podamos hacer nuestras peticiones de oración y podamos compartir con todos los miembros de la iglesia. Solamente los miércoles. Así que son bienvenidos a ese día. Y bueno, hoy vamos a dar inicio a nuestro mensaje, a la palabra del Señor, que es el alimento para nuestra alma, y recibimos la palabra. Le voy a pedir que usted ore por mí ahora, ¿sí? Un ratito. Vamos a orar y para que el Señor pueda hablarnos y que nuestro corazón esté dispuesto a escucharlo también, ¿sí? Entonces ahí en su lugar usted ore por mí y yo oro así en el micrófono. Señor, gracias una vez más por esta mañana, gracias por la libertad que tenemos de estar acá reunidos, haciendo todo lo que estamos haciendo y no tenemos ningún impedimento. Pedimos, Señor, ahora por tu palabra, que realmente pueda ser viva, Señor, renovadora y si es nueva, Padre, que pueda penetrar hasta lo más profundo. Si ya la sabíamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea confrontándonos, Señor, y animándonos a vivirla, mi Dios, y que realmente en esta mañana podamos salir más enamorados de vos y de las cosas que hiciste, las cosas que haces y principalmente de quién sos, Señor, de tu carácter y de tu persona. Ayúdame, Señor, a poder ser simple, sencilla, clara, Señor, así como es tu palabra también. En tu nombre te damos gracias una vez más y bendigo la vida de mis hermanos acá. Amén. Bien. Hoy vamos a ver un relato que está en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Un relato muy conocido. Lo que vamos a leer muy difícilmente nunca lo hayamos escuchado, pero la palabra tiene esa capacidad de darnos una cachetada a veces porque lo sabemos y no lo estamos poniendo en práctica, o bien decir, mira, nos abre los ojos y decir, mira, esto no lo sabías y hay que vivirlo, ¿sí? Para algunos que no saben, estamos haciendo un estudio teológico con algunos hermanos de la iglesia. Y la semana esta que pasó, hablamos sobre la oración. Y uno hace como una lección cada día y después te juntás al final de la semana con tu grupito para conversar más o menos de los que estuviste bien, de qué sé yo. Te genera bastante rutina porque si no lo haces todos los días, después llega el último día y tenés un montón para leer y es como, no nos sirve mucho porque después para la charla estás medio perdido porque, bueno, el que hizo todos los días la tiene un poquito más clara. Pero es lindo siempre retroalimentarse mutuamente, ¿no? Y en esta charla el viernes teníamos el grupo, el coordinador nos hace preguntarnos o nos hace imaginarnos, hablando esto de la oración y como que tenemos que orar todos los días, buscar a Dios todos los días, cosas que ya sabemos, pero que a veces no ponemos en práctica. Y él nos decía, quiero que imaginen a Jesús o a Dios, o sea, al Señor, ¿cómo se lo imaginan ustedes cuando no oran? Dice, cuando no están orando. Que pasan los días o solamente, sí, Señor, gracias por la comida y después sigo con mi rutina, qué sé yo. O pasan a veces 2, 3 días y se nos pasaron los días y nunca nos sentamos a charlar con el Señor. ¿Qué puede pasar? Entonces, las respuestas eran variadas, ¿no? Uno de los chicos decía, no, bueno, yo a veces me lo imaginaba medio decepcionado, no sé qué. Y después entendí que no era así. Bueno, cada uno tenía una opinión, ¿no? Y uno de los chicos dijo algo que me gustó. Yo en ese momento no participé porque no estaba tan bien, digamos, como que me estaba imaginando en serio y me ponía emotiva, como que me estaba sensibilizando mucho. Y el chico describe un escenario, dice, yo me imagino a Jesús así en la cocina, dice, de mi casa, con un mate, y yo llego de trabajar y él me está esperando para cebar un mate y charlar, digamos. Y yo me lo imaginé y fue como, ay, qué lindo Dios, pero después me imaginé yo, ¿qué hago yo cuando llego a mi casa? Y quizás
llego apurada, me quiero bañar, me quiero acostar a dormir una siesta, tengo que salir al rato porque tengo cosas que hacer. Y me imaginé esta escena de entrar y que Jesús esté así con el mate esperándome y yo deje la mochila, me vaya a mi pieza y el Jesús se quedó ahí con el mate, digamos, como, bueno, hola, así. Y después otra chica describió otra situación. Yo me lo imagino así como que yo estoy esperando a una amiga, dice, que teníamos que salir. La estoy esperando y yo estoy cambiada, ya estoy lista y solamente estoy esperando que ella llegue. Y ella me manda un mensaje y me dice, no, mira, no llego. Y yo me puse a llorar en todo el estudio, apagué la cámara y dije, ay, no, esto es mucho para videos, porque me imaginé la situación en serio y por ahí parece, bueno, pero Dios no se pone mal. Bueno, pero de alguna manera Él es nuestro amigo, Él es nuestro Dios, decimos acá que lo amamos y gritamos y cantamos y todo eso. A veces nos cuesta tomarnos ese tiempo de sentarnos y conversar. No tiene que ser 3 horas, no tenemos que estar metidos en un aposento y hacer un culto adentro de la pieza, pero sí es importante, me parece a mí, si uno considera o dice que ama a alguien o que tiene una relación con alguien o que tiene un vínculo fuerte con alguien, se supone que pasa tiempo, se supone. Después yo me imaginé, si no sé, algunos con sus esposos, sus esposas, o yo me imaginaba también mi novio que me esté esperando así, y yo llego y tengo otras cosas que hacer y como que, o me lo haga a mí, peor, digamos, como que, ¿qué te pasa? Estoy acá. Entonces, trasladándole eso a Dios, me hizo pensar algunas cosas. Y bueno, estuvo lindo el estudio. Todos salimos más desafiados a buscar más al Señor. No para generar culpa ni nada, sino para ser conscientes de que el Señor quiere una relación. Con esto vamos a leer el pasaje bíblico que está en Juan 13. Sí, es un relato muy conocido, como ya les dije, seguramente ya lo leyeron, y si no, no importa, genial, lo volvemos a leer, porque yo lo leí de nuevo y descubrí algunas cosas lindas. Vamos a leer solamente hasta el 17 porque es bastante larguito. Pero, bueno, la versión que yo tengo es la Reina Valera, pero voy a tomar algunas palabritas y qué sé yo de otras versiones para que nos den un poco más de claridad, ¿sí? Juan 3 entonces dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí? Hasta el 17 nomás vamos a dejar. Este Evangelio de Juan,
obviamente se le atribuye al discípulo de Jesús, Juan, el hijo de Zebedeo. Él mismo afirma que es el autor en el capítulo 21. Y se cree que está dirigido a gentiles, personas que no eran judías, convertidas. O si no, también iba dirigida como a no creyentes, buscando que las personas conozcan a Jesús como el Verbo, como el Mesías y como el Dios encarnado, digamos, en Jesús. Hecho carne, Dios hecho carne. Y Juan es diferente a los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, porque él no describe tanto en detalle todos los hechos de Jesús, así como no está el sermón del monte, no hay parábolas. Él tiene, en cambio, otros acontecimientos que no están en los otros evangelios, como la mujer adúltera o el encuentro con la mujer samaritana también. Son cosas que están en Juan porque dicen los estudiosos que él apunta más, no a la obra de Jesús, sino al significado, a la profundidad de la obra de Jesús, ¿sí? Como que va al carácter de Jesús o a los principios de sus enseñanzas, más que los hechos concretos, digamos. Eso es para más o menos tener una noción de por qué escribe de esta manera. Es más, este relato que estamos leyendo tampoco está en los otros evangelios, sino que gracias a los otros evangelios podemos saber el contexto más o menos de este momento. En Lucas nos dice, en Lucas 22, que mientras ellos estaban en la cena, se dio una discusión con los discípulos. Y la discusión era, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Y los discípulos eran tremendos, ¿no? Hacía 3 años que estaban con el Mesías, iban siguiendo todo. Y no sé si algunos vieron la novela que pasó el año pasado de Jesús, que lo mostraban bien humano a los discípulos, y cuántas veces nos agarraron entre ellos diciendo, che, vos que te hace el bueno, que Jesús te llevó allá y que no me llevó a mí, que no sé qué. Bueno, diferente a la realidad, no lo sé. Seguimos siendo iguales que los discípulos, como ustedes lo quieran tomar. ¿Sí? No lo voy a decir, sí somos. Pero es muy importante esto porque acá el versículo 1 nos dice antes de la fiesta de la Pascua. Entonces, en ese mismo contexto del lugar ya se avecinaba la última hora de Jesús, ¿sí? Y lo interesante también de este pasaje es que al final del capítulo 13, este evento de lavar los pies es como la base para el discurso, uno de los últimos discursos de Jesús, más largos y más emotivos, si se quiere. Todo el capítulo 14, 15, 16 y el 17, que es la oración de Jesús por sus discípulos pidiendo que sean uno, Padre, como nosotros somos uno, y todo eso que conocemos, yo soy la vid, en el capítulo 15, todo eso viene después de este hecho. Entonces es re importante saber eso porque ya en el 18 es el arresto de Jesús. Y ya es la pasión, y ya muere y resucita y todo eso. Entonces Juan enfoca en esta parte y se enfoca mucho en estas palabras de Jesús a sus discípulos. Ahora, vamos a ver cada versículo que, como dije en el 1, nos contextualiza en el lugar, en el momento, y dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús no es que decía, bueno, hoy vamos a comer como si nada, sino que era la última cena con sus discípulos, el último momento que ellos iban a estar juntos, y él lo sabía. Los discípulos creo que no habían caído todavía, pero él ya sabía. Eso es importante porque es importante saber que Jesús sabía el momento que estaba viviendo, él, ¿sí? Y dice, como había amado a los suyos, la NTV me gusta como dice, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Muy bonito. Y ahí ya en el versículo 2 nos dice que era la hora de cenar y que el diablo, bueno, ya había entrado en el corazón de Judas, sabemos toda la historia esa. Y el 3 nos dice que Jesús sabía que Judas ya estaba decidido a entregarlo, a traicionarlo, ¿no es cierto? Además de eso, Jesús también sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Por qué es importante esto? Juan nos está mostrando acá que Jesús sabía muy bien quién era Él. Era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, era el quien tenía que venir y ser y hacer todo lo que Él hizo en la tierra. Y con eso en mente es que Él se levanta, ¿no es cierto? En el versículo 4. Entonces, recordemos, están pongámonos así como imaginar, ¿sí? Están en la mesa y todos charlando y los
discípulos empiezan a hablar sobre, no, pero vos sos el mayor, no, que yo soy el mayor, mira que yo eché tantos demonios afuera, yo sané a tal enfermo, yo estoy más cerca del maestro, el maestro me ama más a mí, ojo que yo fui a la transfiguración y varias cositas, y en ese momento Jesús se para. Yo hago así, dramáticamente, como Jesús dijo, basta. Y se para y va a buscar ¿cómo dice acá? Se quita su manto, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando su toalla, se la puso. ¿Sí? Agarró un recipiente, lo llenó de agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Con estos dos versículos vamos a parar un ratito porque por ahí uno lo lee y dice, bueno, ¿y qué? Como que, ¿qué tiene que ver el lavarse los pies? Seguramente algunos ya lo saben, pero para los que no, en esa época las calles no estaban como asfaltadas, ni había adoquines, ni nada de eso, eran todas calles de tierra. Y la gente no usaba calzados cerrados, sino que usaba sandalias en todas sus formas. Por el clima árido también era importante tener los pies fresquitos, digamos. Y porque la gente se movía de un lugar a otro, los pies estaban sucios, transpirados, con tierra y con vaya a saber qué otras cosas del camino. Y cuando llegaban a una casa, entonces, la costumbre era tener una palangana, un recipiente a la entrada, con una toalla para que la gente se lave los pies. ¿Y por qué se lavaban los pies? Justamente porque no tenían mesas altas como nosotros, ni se sentaban en sillas, sino que eran mesas bajitas y se sentaban en almohadones. Entonces, cuando vos te sentás en el almohadón, cruzando los pies, se te ven. Y quedaba medio irrespetuoso y medio poco higiénico estar en la mesa con los pies sucios. Todo ese contexto cultural lo entendían los discípulos y por eso era tan importante. Ahora, las casas que tenían más nivel económico tenían una persona que lo hacía por los invitados, un esclavo. Tenían varios esclavos y generalmente dicen de historiadores y eso, que se le encargaba al esclavo de menor rango y el menos así importante, digamos, para el dueño, para que haga esta tarea de lavar los pies a los invitados. Entonces, esto que hizo Jesús en ese momento no fue algo, bueno chicos, ahora todos nos lavamos los pies. No fue así. Y tampoco fue algo común. Y se cree que en ese momento, por la situación de estar antes de la Pascua y todo lo demás, no había nadie más en esa casa. Solamente estaban ellos. Era un ambiente privado, íntimo. Y Jesús hace algo realmente incómodo. Porque él era el maestro. Era el Señor Todopoderoso. Era el que ellos habían estado viendo que hizo maravillas. Y sabían, bien o mal, que él era el Hijo de Dios. O por lo menos creían hasta ese momento que él era el Mesías, ¿no? Cuando hace eso, rompe yo me imagino la discusión así, todos re emocionados diciendo todas las cosas que hicieron y por qué son los más importantes, y Jesús corta todo y se pone a hacer la tarea que debería hacer el esclavo de menor rango. Y si uno se pone a pensar, no sé si hoy sería algo agradable, digamos, lavar los pies. En ese momento ya era algo medio, digamos. Hoy es impensado. Pero por eso es que hay que tener en cuenta esta situación, porque no lo hizo, bueno chicos, tienen todos los pies sucios, los voy a lavar. No fue así, fue bien pensado. Leímos ahí, sabiendo que ya era su hora, sabiendo que Dios le había dado la mano a todas las cosas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, él se levanta y hace esto, ¿sí? Entonces, obviamente, la Biblia nos dice que alguien tiene que romper el momento incómodo y absurdo que estaba pasando, y el versículo 6, cuando Simón Pedro, el gran Pedro, dice, ¿vos me vas a lavar los pies a mí? ¿Qué pasa? No. Y Jesús dice, me encanta, pero yo lo leo como si estuviera ahí, y yo me imagino a Jesús con una voz muy calma diciendo, lo que yo hago, vos no entendés, pero vas a entender después. No como, mirá Pedro, no así, sino como, yo sé qué hago. ¿Sí? Y ahí sigue, porque Pedro vuelve a decir, pero dice, no me vas a lavar los pies, nada, jamás, dice, ¿no? ¿Cómo dice la otra? No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies, también la NTV. Y Jesús le dice, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Otra versión dice, no vas a pertenecerme. Y ahí Pedro, bueno, sí, lávame, porque
Sí. Dice, él le dijo, Simón, pero Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, eso que dijo el Avero, bañame. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita, sino lavarse solamente los pies, pues está todo limpio. Y vosotros están todos limpios, aunque no todos. Eso me encanta el detalle del Evangelio porque te sigue mostrando que Jesús no es ningún como improvisado. El hombre sabe lo que está haciendo y sabe bien a quién se lo está haciendo. Y eso a mí me mata, ¿no? Porque a veces uno quiere buscarle la vuelta y no. Y ahí ya cierra, digamos, ya la parte que estamos leyendo del relato del evento, diciéndole Jesús, explicándole a los chicos qué había pasado. En el versículo 2 hasta el 17 más o menos, él pregunta, ¿entienden lo que acabo de hacer? O en la versión que leí yo dice, ¿saben lo que os he hecho? Y de una manera muy simple, que eso es lo que yo pensaba y decía, ¿cómo puede ser que esté explicado tan sencillo y me cueste tanto? Porque Jesús no va con vueltas ahí. ¿Saben lo que les dice? Ustedes me llaman maestro, ¿no? En el versículo 13. Y Señor. Y decís bien, porque lo soy. De nuevo ahí, chicos, yo sé quién soy y ustedes saben quién soy yo. Y yo sé quién soy para ustedes también. Está todo clarísimo. Y el 14 dice, entonces, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Yo leí y dije, Y yo pensaba, ¿no? Como que es tan directo y tan claro que no es como que los discípulos tuvieron que preguntarle, ¿qué quieres decir, Jesús? No. Así como les lavé a ustedes, así se lavan entre ustedes. Y ahí a mí me mata, porque a veces uno quiere buscarle la vuelta y dice, no, que esto es muy complicado, que no entiendo, que no sé qué. Y Jesús dice, así como le acabo de mostrar, tienen que hacer ustedes. Pero ¿no lo mostré recién? Y dice, porque ejemplos he dado, y ahí te vuelve a decir, ejemplos he dado para que como yo les hice, ustedes también hagan. Y ahí cierra esa partecita, reconociéndolos a ellos, ¿no? Como siervos y como enviados, que ninguno es mayor que su Señor o mayor que el que le envió. Y dice, y si saben estas cosas, las comprenden, bienaventurados seréis si las hiciereis. La NBI decía algo, me gustó de la NBI, que decía, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Bueno, entonces y ahí cerramos terminamos de leer todo el versículo, todo el relato, ¿sí? Entonces, para cerrar esta parte del estudio bíblico que estamos haciendo, en medio de la cena, una cena importante, porque era la última, acordémonos, mientras se daba una discusión referida a quién era el mayor o el más importante, Jesús se levanta y les lava los pies a los discípulos, quienes habían sido sus seguidores, sus amigos, sus compañeros, familia, todos juntos, digamos, esos 3 años. Simón Pedro se indigna con el comportamiento, discute con él, pero finalmente deja que Jesús le limpie los pies, para después escuchar esta enseñanza que acabo de decir muy enfáticamente y el significado de todo lo que había pasado. Entonces, cierra esto Jesús diciendo que van a ser benditos, bienaventurados y bendecidos si ellos lo ponen en práctica. Hay una promesa linda ahí. ¿Cómo podemos traer este relato a nuestros días hoy? ¿Qué puentes tenemos que cruzar para que esto que era escrito para los gentiles de aquella época pueda aplicarse a nosotros hoy? No es muy difícil porque Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Padre y las cosas que Él enseñó en ese momento también podemos adoptarlas nosotros como nuestras. Jesús sabía lo que se le avecinaba antes de este suceso y yo me imagino también esto, ¿no? Él había caminado con sus discípulos tanto tiempo y sabía las debilidades que tenían, dónde seguían
torcidos, digamos, porque si estaban en la última cena, después de 3 años, seguían discutiendo quién era el mayor. Todavía faltaba mucha madurez. Y entonces Jesús se da cuenta de eso. Está pensando, si yo me voy, porque ya es mi hora, y los dejo así, esto no va a ir para ningún lado. Entonces Él no dijo algo, una enseñanza ni nada, sino que hizo algo. Les mostró a ellos, Él mismo, siendo el Maestro y el Señor, qué tenían que hacer. Y Jesús y los discípulos fueron el primer vínculo de alguna manera de la iglesia, como empieza ahí, porque después son los discípulos los que continúan con la enseñanza y la obra de Jesús, hasta nosotros hoy. Entonces, este acto de lavar los pies tiene que ver con la gracia del Señor, de no merecer esto, porque ninguno de los discípulos lo merecía, obviamente. Es más, yo no sé, ¿no?, qué hubiera pasado, me puse a pensar en eso, si no había nadie más, y ven que el maestro se ciñe para lavar. Ninguno dijo, no, Señor, deja que yo lave los pies. O ¿qué hubiera pasado si alguien hubiera tenido esa actitud y no de la incomodidad, de la situación, de no sé qué, como que qué pasa que esto? Pero Jesús los conocía tanto que dijo, yo les tengo que mostrar esto porque si no, ustedes van a seguir discutiendo quién es el mayor y quién es el más importante. Y yo soy el maestro y me estoy humillando a este acto. Y estoy haciendo esto por ustedes. Y ahí Jesús no lo deja ahí, los limpia, sino que dice, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo entre ustedes, los unos a otros. Y es un desafío grandísimo. Yo lo traía ahora a nosotros y decir, bueno, a ver, ¿cómo yo traigo esto de lavar los pies al hoy? Si hablo de dar gracia y de llevar perdón y de lavar los pies en ese sentido de dar sin merecer o perdonar sin merecer o servir, aun si la otra persona ni siquiera le importa o no lo que hago, ¿no? Esa actitud de Jesús es la que me desafía hoy. No es que ahora me voy lavando los pies de la gente porque sí, pero el acto de la humillación y el servicio, siendo Él el maestro, es la clave. Y siendo Él con personas que nada que ver, o sea, fuera diferente que, bueno, le lavamos los pies a el rey o algo así. Y otra cosa que es diferente también, sería distinto que el Señor nos diga, lávame los pies, discípulo, porque yo soy el maestro. Y nosotros como buenos discípulos capaz que vamos y sí, Señor, porque, Señor, vos. Pero Él nos dice, yo les lavo a ustedes para que ustedes se laven entre ustedes. Ahí no está tan bueno. ¿O sí? Es un desafío. Yo me imagino a los discípulos mirándose las caras como que yo ahora no les toco ni con nada. Pero el Señor Jesús, si lo hizo ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer si Jesús lo hizo? Hacérnoslo, no, que no lo vi. Entonces, ya cerrando esto, ¿no? Para ir pensando en nuestras vidas, porque estoy como redondeando muy en general y ahora voy a ir a lo específico. Jesús le estaba lavando los pies a Tomás, uno de sus discípulos. Tomás, el que dudó de si era o no el Mesías hasta después de resucitado. El que cuestionó la identidad, la integridad e incluso la deidad de Jesús durante todo el ministerio. Porque si hasta el último él dijo, si yo no toco y siento y lo veo, no voy a creer. Imagínense tener una persona en su círculo de familiar, ministerial, de trabajo, que cuestione cada una de sus acciones, que dude de su identidad en Cristo, que cada vez que puede le trae una pregunta, pero ¿vos estás seguro que tenés que hacer esto? Pero a mí no me gusta esto. Pero a mí me dijeron que, así que ojito. La duda, y cuando la gente pierde, digamos, nosotros sentimos que no tenemos credibilidad ante las personas con las que nos relacionamos, porque alguien que no nos conoce no nos interesa. Lo malo es cuando alguien de nuestro vínculo cercano, de nuestra relación cercana, duda de nosotros. Y no es que se acerca y dice, che, esto fue así. No, se sacan conclusiones de todas esas cosas. Jesús sabía lo que Tomás sentía y pensaba sobre él, todo el ministerio y aún después, y le lavó los pies. Si alguna vez alguien pone en duda su integridad, su identidad, sus acciones y se siente mal, sepa que Jesús sabe lo que se siente. No es un sentimiento lindo. Jesús le lavó los pies a Pedro, que
horas después lo iba a negar delante de la gente, no 1, 2, sino 3 veces. Y yo pensaba también, si alguna vez nosotros nos relacionamos con personas y que quizás nosotros en una situación difícil esperábamos que esas personas nos defiendan, salgan a nosotros, digan no le hagan eso al maestro, como en ese momento. Y Pedro dijo, no lo conozco, 3 veces. Ese nivel de dolor no es fácil. Yo no sé si alguna vez tuvo una situación así, pero que alguien cercano directamente o los vea así en una situación difícil y solamente los vea. No hagan nada. Estamos hablando de alguien que había prometido morir a Jesús por él y lo negó 3 veces. Y Jesús le lavó los pies. Estamos hablando que Jesús le lavó los pies a Judas. Que ahí la Biblia encima nos reaclara que Jesús sabía que Judas ya estaba con el enemigo, digamos, con el diablo. Y que iba a terminar de lavarle los pies y que Judas iba a salir a buscar esas sucias monedas y lo iba a entregar con un beso. Ese nivel de traición yo ni siquiera le puedo poner en ejemplo. Pero si alguien de su vínculo cercano, familiar, ministerial, lo que sea, alguna vez le hizo sentir ese dolor de esa traición, sepa que Jesús sabe, entiende y le lavó los pies a Judas. Yo no sé qué excusas tenemos nosotros a veces para decir o hacer o dejar de hacer por un hermano o por otro, por un familiar o por otro. Pero la injusticia que sufrió Jesús de alguna manera, para él fue como en un segundo plano, porque él quería derramar gracia y perdón sobre esos discípulos, sobre esas personas. Y eso no sé si nos desafía o no, pero Jesús le lavó los pies que después iban a salir corriendo, abandonándolo en el momento más difícil de su vida. Jesús nos quiere lavar los pies. Yo volviendo a la escena del principio, ¿no? De Jesús esperándonos, yo pensaba, si yo me siento a charlar hoy, después de no haber hablado con Él tanto tiempo, y Él se ofrece a lavar mis pies, ¿cómo reaccionaría yo? Quizás como mal, digamos, como que no, Jesús, igual que Pedro, vos me lavas los pies a mí, si hace mucho que no te vengo a ver, si no te doy bolilla, si no te creo, si dudo de vos todo el tiempo, y etcétera, etcétera. Pero Jesús me lava los pies y nos lava a nosotros dando gracia, dando perdón. Nos quiere limpiar la amargura, el resentimiento, el orgullo, la tristeza, el dolor, todas las cosas que nos ensucian, que realmente nos hacen los pies olorosos, sucios, todo lleno de mugre, porque nosotros no nos lavamos los pies, no nos queremos. Estamos ahí en nuestro dolor, en nuestras cosas, y Él viene y dice, yo te voy a lavar los pies. Y es una buena mañana hoy para decir, Señor, tengo mis pies sucios, necesito esto. Pero hay una cosa más, porque así como el Señor derrama gracia y perdón hacia nuestras vidas como individuos, sana nuestro dolor, nuestra herida, nuestro todo, yo, Él te dice, esto es para que lo hagas con otros. Yo te limpio y te hago nuevo para que vos hagas lo mismo con los otros, con aquellos que te hacen mal, que te traicionan, que se enojan con vos, te tratan mal, etcétera, etcétera, todo lo que venimos hablando. No es algo fácil. Lo que estoy diciendo no es como algo, hermano, hay que lavarnos los pies. Es durísimo, porque yo no encuentro excusa para decir que no. Si Jesús lavó los pies a esos discípulos y está decidido a hacerlo con cada uno de nosotros, y Él es el Maestro y el Señor y el Dios Todopoderoso, ¿quiénes somos nosotros para decir no? Hasta acá. Puede ser que el dolor sea grande, puede ser que el odio sea grande, la angustia, la injusticia, eso no lo minimizo y no intento decir que no interesa. Pero sé que Jesús entiende todas las situaciones, los corazones de todos nosotros. Y si Él cree que podemos hacer eso con los otros, lo podemos hacer. Él cree que nosotros podemos seguir su ejemplo.
Dice, así como yo lo estoy mostrando, ustedes vívanlo. Y van a ser bendecidos si lo hacen. No es que, y no es tampoco yo me humillo, sino es sabiendo quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos seguidores de Jesús. Lo declaramos hoy un montón de veces. Si yo digo que sigo a Jesús, que amo a Jesús, voy a hacer lo que Él hace. Voy a hacer lo que Él dice, aunque me llore y vaya arrastrándome. Porque así voy yo. No voy hoy contenta, feliz a lavarle los pies a las personas que me hacen mal. O enfrento las situaciones que son difíciles. Ninguno creo que puede hacerlo. Somos humanos. Entonces, ¿cómo vamos a sanar nuestras relaciones y vínculos cercanos? ¿Cómo vamos a fortalecer y fomentar esta cultura de gracia y de perdón entre nosotros? Lavándonos los pies. Me acuerdo en un curso un pastor decía, ¿cómo se solucionan los problemas matrimoniales? Lavándose los pies unos a otros. Yo no entiendo de eso todavía, pero sé que a cada matrimonio que se lo dije como que, un pastor me dijo esto, les costó. Y mucho. Porque es bajar y renunciar al orgullo, todo lo que la razón porque yo tengo razón, porque las cosas son así. Todo bien con eso, pero Jesús no te está pidiendo que tengas razón. Te pide que le laves los pies. Él nos promete que si sabemos y hacemos esto, vamos a ser bienaventurados. Entonces hay bendición en derramar gracia unos a otros, con todas las diferencias y circunstancias en el medio, pero no se trata de nosotros, ni de lo que a nosotros nos pasa y nuestra razón, sino de Él y de su ejemplo. ¿Sí? Vamos a orar ahora. Yo les dije que esto no era de otro mundo, que esto no era nuevo, pero a mí me estuvo lavando los pies el Señor toda la semana y haciéndome realmente pensar muchas cosas. Pero saber que en Él hay lugar seguro. Sus palabras son verdad. Si nosotros lo hacemos, vamos a ser bendecidos, vamos a tener una vida en paz al menos, sin tanto lodo en nuestros pies, sin tanto pesar, sin tanto mal olor de angustia, de amargura, de tristeza. Es más fácil aferrarse a eso, a la falta de perdón, al resentimiento. Y por eso nos dice, Él lo tuvo que hacer en ese momento. Fue el último acto para sus discípulos así antes de la crucifixión. Y eso que no hablé de la crucifixión. Pero miremos a Jesús. Y no solamente a mí, todo lo que me hicieron. A Jesús le hicieron muchas cosas y Él no fue ninguna víctima. Entonces, miremos a Jesús y tratemos, ¿no?, que este año sea un año de derramar gracia y perdón y de lavarnos los pies mutuamente como iglesia y dentro de su familia y dentro de sus relaciones laborales y todas las cosas que vivan, porque creo que esta es la clave para una vida en bendición. ¿Sí? Oramos. Padre Celestial, mi Dios, yo te doy gracias por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque nos enseñas de una manera tan fuerte, Señor, y tan dura un poco, Padre, porque no solamente nos estás mostrando con tu ejemplo, sino que nos estás desafiando creyendo que podemos hacer lo mismo unos a otros, conociendo nuestro corazón orgulloso, conociendo nuestro corazón resentido, nuestro corazón entristecido, dolido, herido, Señor. Tú sabes qué nos pasa por la cabeza cada vez que las situaciones nos abruman. Tú sabes los pensamientos que tenemos cuando nos enfrentamos a momentos, a personas que no sabemos manejar o que sacan lo peor de nosotros, Señor. Padre, tú sabes el dolor de nuestro corazón ante la injusticia, ante la impotencia de no poder hacer nada, ante las cosas que nos vienen pasando, Señor, que son duras, Señor, en nuestras vidas. Vos sabés lo que vivimos, vos sabés lo que hemos pasado, Señor, y sabés de nuestro corazón. Pero, Padre, ahora queremos, Señor, venir con nuestros pies así, todos polvorientos, todos transpirados, todos listos, Señor, para ser lavados por ti. Quita, Señor, ahora nuestra suciedad, la mugre que se pega, Señor, y que está tan aferrada a veces a nosotros, Padre, y estamos cómodos ahí, Señor. Movilizar nuestra comodidad y llevarnos a vos en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego ahora que cada
sentimientos, Señor, de amargura, cada sentimiento de tristeza y de dolor profundo, Señor, que están hace mucho tiempo, Padre. Sea una buena mañana, Dios, para que vos y tus manos, Señor, y junto a la toalla y el agua, Señor, nos limpies y nos muestres que hay gracia para nosotros, que hay perdón para nosotros, que hay una nueva oportunidad para tener los pies como vos los sabés dejar solamente, Señor. Ruego, Señor, por las heridas de odio, de venganza, Señor, de enojo, Padre Santo, de maltrato y demás, mi Dios, que vos sigas también limpiando, sacando, Señor, todo lo que hace mal. Y que una vez, Señor, que podamos sentir el perdón y la gracia que viene solamente de vos y de tu gran poder, podamos hacerlo con las otras personas, Señor. Aunque nos duela, Señor, aunque sea muy difícil para nosotros, aunque tengamos lágrimas en los ojos, Señor, cada vez que lo hagamos, movenos, Señor, a derramar gracia y a perdonar, Señor. Hacerlo con una visión de que esto es para vos, es para tu gloria, Señor, para tu gloria y para nuestra bendición, Señor. Gracias, Padre, porque no nos dejás en nuestro pensamiento o en nuestra razón y nos justificás nuestras cosas, sino que directamente nos desafías a mirarte a vos y a ser como vos. Te damos gracias, Jesús, por la misericordia que tenés de hablarnos hoy, una vez más, de forma clara, de forma sencilla. Señor, y ablandá los corazones que aún se resisten, Señor, a tu palabra. Ablandá, Señor, nuestros pensamientos estructurados, Señor, cuestionadores y demás, para poder dejar entrar tu verdad, Señor, que es por lo que tú has hecho que nosotros debemos hacer lo mismo. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad, ayúdanos, Señor, en nuestra falta de fe y queremos, Señor, amarte de verdad, no de palabras, sino con hechos, así como tú lo has hecho con nosotros. Permite encontrarnos, Señor, con vos. Danos oportunidades en esta semana para poner en práctica tu palabra, Señor. Y danos fuerza, Padre. Danos fuerza, Señor, para dejar nuestro orgullo a tus pies y seguir tu ejemplo tal y como lo decís, Señor. En tu nombre te damos muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Bendigo a mis hermanos, Señor, y ayúdanos como iglesia, Padre, a ser fomentadores y empezar este movimiento, Señor, de lavarnos los pies mutuamente, Señor, de darnos gracia y perdón en esta comunidad tan hermosa que estás formando y construyendo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos juntos, estamos unidos, estamos con Dios y estamos con vos.
keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. The feeling breaking off, I didn't let go. Your love is holding on and it won't let go. The feeling breaking off, I didn't let go. Let go in my soul. When night has fallen, when fear is calling, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good